Bendiciones, hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar. Y aunque digamos que estamos un poco aislados nuevamente y con algunas restricciones nuevas, pero lo importante es que en el cielo no hay cuarentena. Y los que estamos en el reino, los que estamos unidos a Cristo, tenemos acceso libre a la presencia de Dios las 24 horas del día, en cualquier momento. Aún haciendo nuestras tareas diarias, podemos orar, comunicarnos con Dios, estar en comunión con Él, porque es la vida de Dios en nosotros. Y yo en este día quiero bendecirte, pero quiero que compartamos lo que dice la Biblia. Un texto tal vez muy conocido por todos nosotros, yo digo que es el centro del Evangelio, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y para mí este texto hoy es clave, porque se nos tiene que revelar que Dios nos ha amado de una forma sobrenatural, tremenda, de una forma que ningún ser humano puede amar, porque muchas veces nosotros mismos, a nuestros seres queridos, a los que amamos, es como que nuestro amor se cansa, pero el amor de Dios no se cansa, sino que le extiende una y otra vez su misericordia para nosotros. Por eso en este día se te revele que de tal manera Dios te amó, ponele tu nombre, para que vos que crees en el Señor no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y yo quiero compartirte un poco de esos atributos que Dios tiene para los seres humanos en este día, atributos que no tienen otros seres humanos. Nuestro Dios es un Dios de milagros y para Él nada es imposible. Aún Él hace milagros donde la gente no lo está pidiendo. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque en este día a mí me marcó esta historia. De hecho, me levanté pensando en esta historia porque es una historia, yo te diría, riquísima en un montón de la manifestación de Dios. La Biblia cuenta en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo 13, cuenta que Eliseo, el profeta de Dios, está viviendo sus últimos días. Y viene un rey a condolerse con él y él le da una palabra, ¿no?, que tenía que golpear con unas flechas, con el arco, la tierra, y cuantas veces él golpeara, él iba a tener, digamos, la victoria sobre sus enemigos. Pero el rey, como que un poco tímido, solamente golpeó 3 veces y tuvo esa victoria 3 veces. De hecho, este capítulo termina cerrando que este rey solamente tuvo 3 victorias sobre este rey, y en esas 3 victorias él recuperó muchas de las ciudades que habían sido tomadas por los enemigos. Pero entre medio de esta historia yo encuentro otra historia, y es esa historia en la que me quiero referir, porque entre medio de toda la historia hay una historia que a mí me saltó hoy a mi corazón, a mi espíritu, y me marcó. Y quiero leerte lo que dice el versículo 20, dice: después Eliseo murió y fue enterrado. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de estos saqueadores. Entonces, en el apuro, dice, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso en pie. Es una historia increíble. Para uno que ha visto algunas películas, yo me recreo en esta historia. Ellos vienen y ven que vienen estos saqueadores como hay hoy en la actualidad. Uno ve la gente que está atemorizada porque viene gente a robarte lo que es tuyo. Y estos vieron eso y dicen, bueno, no podemos ir a donde habíamos pensado enterrar a este hombre. Pero en el paso, en ese camino estaba la tumba de Eliseo. Tiraron al muerto ahí. Y ellos no estaban pidiendo un milagro, no estaban pidiendo nada, simplemente ellos querían huir.
Y querían llegar pronto, yo creo, a poner a salvo a sus bienes, a su familia. Entonces ellos tiran el muerto y se encuentran con un milagro. Dice la Biblia, mi Biblia dice así, que en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, este hombre resucitó. Este hombre volvió a la vida. Solamente la Biblia nos relata en estos 2 versículos esta historia. O sea, fíjate vos cuántas cosas se pueden decir en 2 versículos. Una historia tremenda, un milagro extraordinario, digo yo. Porque estos hombres no estaban, no dice ni que estaban temerosos, ni que estaban tristes, ni que estaban llorando a su muerto. Simplemente ellos van a dejar el muerto y se encuentran con este milagro. Una historia, digo yo, dentro de otra historia. ¿Por qué? La Biblia dice, ¿y qué podemos sacar nosotros de esto? La Biblia dice que la tumba no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el especialista en que da vida a lo que está muerto. Entonces en este día yo quiero que vos le creas a este Dios de milagros, a este Dios que se puede aparecer en tu vida y resucitar todo lo que está muerto. Porque cuando te entregas a Cristo, cuando vienes a Cristo, entras en un reino de poder, en un reino de resurrección. De hecho, la Biblia dice que todos nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, pero cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida, recibimos resurrección. Y en esa resurrección hoy nos podemos mover. Y tú tienes que creer que aunque estás en lo natural, viviendo situaciones naturales, estamos un poco encerrados, no podemos hacer todas las cosas que queremos, no nos podemos reunir como nos gustaría reunirnos, no podemos hacer una fiesta como nos gustaría hacer una fiesta, pero sí, nosotros pertenecemos a un reino que puede trascender lo natural y tú puedes estar ahí en tu casa, rodeado de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, o tal vez estás un poco solo o sola, no importa, perteneces a un reino de poder y de autoridad, a un reino que da vida a lo que está muerto. Y la llave de esto es nuestro Señor Jesucristo. Y entramos en vigencia, entramos a tener esos beneficios del reino cuando nos entregamos de todo nuestro corazón a Cristo. Por eso, entregarse a Cristo no tiene que ver con las emociones. Yo quiero en este día que tú te replantees algunas cosas, porque tal vez te encontraste con Cristo porque estabas huyendo de algunos enemigos, estabas huyendo de algunas situaciones y te encontraste con Cristo. Pero yo quiero que en este día tú pongas toda tu voluntad, toda tu mente, todo tu corazón en amar a Dios con todas las fuerzas de tu corazón y de entregarle a Dios tu vida. Entrégale tu voluntad. Acepta a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, el único que puede perdonar tus pecados, porque no hay, digamos, determinadas penitencias que puedan hacerte libre o hacerte santo. Lo único que te puede hacer santo, lo único que puede limpiarte de todos tus pecados es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sacrificio es suficiente para ti y para mí. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó a todos los seres humanos. Y en esta verdad quiero que te pares hoy. No tiene que ver con qué apellido portas, no tiene que ver con las cosas que tú haces o dejas de hacer, o lo mucho que tú has aprendido, lo mucho que tú te has instruido. Tiene que ver que Él te amó. Él tomó la iniciativa desde la eternidad de amarte y de suplir un sacrificio tremendo para que tú y yo estemos justificados y nos podamos acercar con libertad al mismo trono de Dios, a la misma presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios, Él nos da una vida sobrenatural,
una vida Zoe, una vida que trasciende lo biológico, que trasciende aún nuestras emociones. Por eso, cuando tú te encuentras con Cristo, tú empiezas una nueva vida Zoe, una vida sobrenatural. Por eso dice la Biblia que el ladrón, el enemigo, el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. La vida que Dios te da es una vida Zoe, una vida sobrenatural. Todo lo gobierna el Señor, todo lo domina el Señor. Y a los que creen en su nombre, dice, Él les da el poder aún de hacer cosas mayores de las que Él hizo. Nuestro Señor Jesucristo resucitó muertos. Nuestro Señor Jesucristo no pudo retenerlo la muerte, sino que Él trascendió los cielos y se sentó a la diestra del Padre para interceder por tu vida y por mi vida. Y en este día yo quiero dejarte ese principio. La vida Zoe es uno de los principios que hay en nuestras vidas cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Lo otro que pasa cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, dice que todas las actas que nos eran contrarias, todo lo que el enemigo trató de quitarnos, que trata de mantenernos en la culpa, que trata de mantenernos subyugados al pecado. Dice, todas las actas que nos eran contrarias, Él las clavó en la cruz. Y eso está en Colosenses 2:13. Dice, cuando ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios nos dio vida juntamente con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y el 14 dice, Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y las eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con la victoria sobre ellos en la cruz. Mira, en la historia hay muchos hombres que resucitaron, como este hombre que lo arrojaron a los huesos del profeta. Por milagros de Dios, gente resucitó, pero el único que resucitó y nunca más volvió a la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay alguna canción que dice que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. Todos los hombres o mujeres que se han levantado con filosofía, que han trascendido aún en los tiempos, aún sus huesos los podemos encontrar. Pero el único que no está en la tumba es nuestro Señor Jesucristo. Y Él, por medio de su poder, Él, dice, desarmó a los gobernantes y a todos los principados. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta hora te digo, toda maldición familiar, toda herencia espiritual, Cristo tiene todo poder para anular esas actas contrarias, esas maldiciones. Son anuladas por el poder de la cruz, por el poder que el Cristo hizo a través de su sacrificio. Esa sangre que Él derramó nos hace libre de las actas que nos eran contrarias. Mira, para mí es muy importante que en este día tú tomes conciencia de lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque la tumba no tiene poder sobre los hijos de Dios. Quiero decirte otra cosa. Hay cosas que el enemigo pone en nuestra mente, en nuestro corazón, que tiene que ver con condenación. Tiene que ver que muchas veces volvemos una y otra vez a esa condenación que el enemigo ha puesto a través de situaciones, a través de circunstancias, a través de palabras, a través de nuestros propios pecados, de nuestra propia humanidad. Por eso es tan importante que se nos revele lo que te acabo de leer en Colosenses 2:14. Todas las actas que nos eran contrarias. O sea, en el versículo anterior que te leí, en el 13, dice que no se nos había revelado que Cristo nos había hecho libre de toda nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa tú la alimentas como alimenta la naturaleza divina que Dios ha puesto en ti. A través de su palabra tú te levantas contra todo lo pecaminoso, contra todo lo que te trata de sumergir en lo terrenal. Quiero seguir compartiendo contigo en este día lo que dice Romanos 8:1. Dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación
para los que pertenecen a Cristo Jesús. Tú le perteneces a Cristo Jesús. Le perteneces a Él porque fuiste comprado por un precio que no es cualquier precio. Es la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre nos compró, su sangre nos redimió, su sangre nos limpió, su sangre nos purifica. Por eso le pertenecemos a Cristo y no hay condenación, porque es tan poderoso el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Es tan poderosa esa sangre que Él derramó por nosotros, que dice que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Tú tienes que tener esta convicción. Por eso es necesario que en este día renueves tu pacto con Cristo, renueves tu pacto de aceptación, de aceptar el sacrificio y reconozca que solamente Él puede limpiarnos de todos nuestros pecados, de toda nuestra iniquidad. Otra de las cosas que pasan en nosotros cuando somos reconciliados con Cristo es que dice la Biblia que somos nueva criatura. Ahora le pertenecemos a Dios. Dice la palabra del Señor que somos nueva criatura, nueva criatura. Él hace todas las cosas nuevas. Él dice las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. El Señor tiene el poder de deshacer todo lo que fue pasado en tu vida. No te quedes anclado en el pasado, no te quedes anclado en los errores que has cometido, porque como ser humano, mira lo que te leí al principio, este rey que estaba cerca de este profeta, que era conocido por el poder milagroso que obraba Dios a través de este profeta, sin embargo el rey, su propia naturaleza de pecado, su propia naturaleza de fracaso, no le hacía ver que él en Dios podía vencer a todos sus enemigos. Y eso es lo que el enemigo muchas veces quiere, que nosotros repitamos la historia. Sí, ganamos algunas batallas, como ese rey, ganó solo 3, pero tú puedes ganar todas las batallas en Cristo, porque como dicen Romanos, en el mismo capítulo que te leí, en el verso 37, dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Qué vencemos? Todo lo que viene contra nuestra vida, todo lo que viene contra nuestro propósito, todo lo que viene contra nuestra asignación, todo lo vencemos en Cristo Jesús, porque Él desde la eternidad, Él ya nos puso un sello, somos más que vencedores. Tú tienes un sello en tu corazón, tú tienes un sello en tu espíritu, eres más que vencedor en toda las cosas. En Él somos más que vencedores. En Él dice que hemos aún vencido el mundo. Aún en Él podemos pasar por medio de aguas y no ahogarnos. Por medio de Él podemos pasar por el fuego y no nos vamos a quemar. Porque no hay ningún arma forjada que pueda prosperar contra nosotros. ¿Por qué? Porque Él desde la eternidad nos hizo más que vencedores. Y algo que se me estaba pasando es que cuando Él nos hace nueva criatura, hay algo que simboliza la nueva criatura. Y es un acto de fe que nosotros hacemos, que es bautizarnos. Por eso cuando nos bautizamos, nos sumergimos en el agua, morimos al mundo, morimos al sistema, morimos a nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuando nos levantamos como nueva criatura y andamos en novedad de vida, nos levantamos para vivir en el propósito de Dios, nos levantamos para hacer su voluntad, nos levantamos para caminar conforme a lo que Él ha diseñado para nosotros. Y quiero afirmarte en este día de que soy de Cristo, yo soy de Cristo. Di conmigo ahí donde estás, soy de Cristo, yo soy de Cristo. Te di algunos versículos que hablan de que le perteneces a Cristo, pero yo en este día quiero que tú afirmes en tu corazón que tú eres de Cristo. Y mira lo que dice en Primera de Juan 2:2, dice así: el mismo es el que se sacrificó, que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo, de toda la humanidad. Entonces Cristo se sacrificó
para perdonar todos tus pecados, pero no solo los tuyos, sino los de todo el mundo. ¿Qué quiero afirmarte con esto? Que tienes que creer que cuando ves a una persona, que puede ser un familiar, una persona que tú amas, cercano, lo ves que no tiene la vida de Dios, que no manifiesta el reino, que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, tú tienes que tener una convicción de que Cristo también se sacrificó por esa persona. Y tiene que nacer en tu corazón fe. Fe para saber que Él es el que produce el querer como el hacer, pero es el que produce milagros. Como en esta oportunidad que te leí esta historia. Esos israelitas tiraron el muerto en la tumba del profeta. Yo te digo en este día, tira tus muertos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo dejó una tumba vacía, pero a sus pies resucita todo lo que está muerto. Él tiene el poder de hacernos llamar las cosas que no son como si fuesen. Si tú pones tus ojos en Él, te vas a dar cuenta que Él tiene todo poder y toda autoridad. Para seguir afirmando esta palabra, quiero leerte lo que dice en Efesios 1:7. Mira lo que dice ahí. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Compró nuestra libertad. Tú no le perteneces al sistema, no tienes por qué estar atado a la deuda, no tienes por qué estar atado a la enfermedad. Tú no le perteneces a ningún principado, a ningún gobernante de este mundo. Tú le perteneces a Cristo. Él compró tu vida con un precio que es inigualable, el precio que es su misma sangre. Él se sacrificó. Dice que por sus llagas, dice aún la Biblia, hemos sido nosotros curados. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, tú tienes que creer que en ese sacrificio está todo. Todo para ti. Y tú estás escondido. Cuando tú aceptas a Cristo, lo simbolizo así para mi vida. Es como que yo me metí en el hueco de la mano de nuestro Dios y Él me tiene ahí, porque Él me mira a través de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay condenación. Para Él no hay pasado, para Él no hay rebelión ni hay pecado que Él no pueda perdonar. Para Él, yo soy algo precioso, de gran valor. Dice la Biblia que mi alma vale más que todo el oro y toda la plata de este mundo, porque yo valgo Cristo me pudo comprar solamente con su sangre. Por eso en este día yo quiero que valides en tu vida el sacrificio de Cristo, que valides las promesas de Dios que están ahí en San Juan cuando dice, porque de tal manera Dios me amó a mí, que entregó a su Hijo. O sea, yo valgo para Dios. Mira, el sistema nos ha marcado a veces con el fracaso. El sistema nos ha marcado muchas veces con el desprecio, el menosprecio, el menoscabo, el menoscabar nuestra persona. No nos han valorado. Pero ¿sabes una cosa? Tú vales. Tú vales para Dios, eres una perla preciosa en las manos de Dios. Tú eres un hombre, una mujer que cargas ADN divino que esta tierra necesita, que nuestra ciudad necesita, que familias necesitan. Pero mientras tú te mantengas enfocado en tus fracasos, en las injusticias que has vivido en la vida, no vas a poder salir adelante. Pero cuando tú alzas tus ojos y mira lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, mira el propósito de Dios en salvarte, en bendecirte, en traerte a su presencia, en hacerte un hombre nuevo, una nueva criatura, para que tú manifiestes el reino de Dios. Porque la Biblia dice, por eso es tan importante que tú creas primero en esto, en que Él derramó su amor sobre tu vida y que no hay condenación para ti. Y te metas en ese hueco de su mano y empieces a vivir la vida de Dios, porque Dios tiene propósitos con tu vida. En esta ciudad hay familias desesperadas. En esta ciudad hay familias que no pueden dormir por el temor. Hay familias que no saben qué hacer
porque no pueden ir a ningún lado, no pueden huir de esta situación. En cualquier nación de la tierra hay pestilencia, está este virus maldito, pero en el nombre de Jesús entra en el reino de Dios, párate sobre la roca que es Cristo, recibe todos los beneficios que Él ha pagado y ha dado por ti y recibe la vida de Dios, recibe la vida Zoe, párate en lo sobrenatural y empieza a llamar la bendición sobre tu vida. Yo quiero decirte en este día, hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque no se trata de lo que tú tienes, no se trata ni siquiera a veces de lo que tú crees. Dime dónde está la fe de este hombre. Lo llevaban muerto, pero los tocó los huesos del profeta y resucitó. Quiero decirte en este día, por la fe, toca a nuestro Señor Jesucristo, toca su poder, toca lo que Él hizo por ti. ¿Necesitas un milagro? Está en Cristo. A los pies de Cristo está todo lo que tú necesitas. Y voy a decirte más. Hay veces nosotros los seres humanos pensamos, necesito un auto, necesito una casa linda, necesito salud, necesito esto. Solo necesitas poner tu voluntad en las manos de Dios y deja que Dios se manifieste como Él quiere. Porque dice la Biblia que de Él vienen las buenas cosas. Mira, voy a darte otro ejemplo. Jabes, un hombre que nació en medio del dolor, su madre lo llamó dolor. No lo llamó los vecinos, no lo llamó el padre, su madre lo llamó dolor. Y todos lo conocían por dolor. Pero él un día tomó la decisión y le dijo a Dios, no fue ni a su madre, ¿por qué me llamaste? Dolor, ni fue a decirle a sus vecinos, mira, no quiero cambiarme el nombre, no, él fue a Dios y él reconoció su principio natural, pero él le dijo a Dios, si tú me bendices, si tú ensanchas mi territorio, y la Biblia lo menciona como el más ilustre de sus hermanos, porque no fue a hacer reclamos, fue a Dios, que es la fuente de todo poder y sabiduría, y es la fuente de toda autoridad, y Él tiene poder y autoridad. Lo que Él dice, eso es. Por eso tú y yo, en este tiempo, donde hay grandes esperanzas, nos tenemos que unir al cielo y tener el lenguaje del cielo. Levantemos nuestra voz y llevemos resurrección donde hay muerte. Llevemos milagros donde se necesitan milagros. Llevemos salud donde hay enfermedad. Llevemos vida en abundancia donde hay depresión, donde hay tristeza. Llevemos lo que Dios nos ha dado, su poder, su autoridad. Y bendigamos nuestra casa, nuestra familia, nuestra ciudad. Bendigamos la Pampa y declaramos en el nombre de Jesús que este virus va a cesar y que la iglesia se va a levantar porque en nuestras casas es un lugar de resurrección. Esto me venía cuando meditaba en esta palabra. Nuestra casa es un lugar de resurrección. Vemos ahí nuestras miserias, vemos ahí nuestras limitaciones, pero nuestra casa, nuestro lugar es un lugar de resurrección. Así que bendice a nuestro Rey y Dios. Amén.